en esta conversación. Préstele atención. Esperemos cumplir. Vos estuviste en Olivos en la primera conversación de la transición de un gobierno a otro, cuando Javier Milei se encontró con Alberto Fernández. Sí. Y en aquella oportunidad, según todos nos fuimos enterando, Milei comentó o anticipó algunas líneas importantes de lo que iba a ser su gobierno, sobre todo en materia económica. Cuál iba a ser el nivel de ajuste, cuál iba a ser el nivel de inflación que él pretendía. Creo que hasta habló de niveles de pobreza, a los que estaba dispuesto a llegar y a los que no estaba dispuesto a llegar. De aquella reunión ahora, ¿qué balance haces? ¿Qué pasó? Bueno, realmente está aplicando el plan que describió. Y yo creo que te lo comenté en el programa del año pasado. Él hace una referencia permanente al gobierno de Menem. Hace una comparación con el gobierno de Menem y como que esta es la etapa donde se va a repetir esas reformas, digamos, pro mercado y de apertura económica, cosa que está llevando adelante. Yo lo veo muy parecido a lo que fue el proceso de los 90, que tiene efectos inmediatos, como bien vos decías recién, de baja de la inflación, digamos, ¿no? Eso es un activo con el que contó Menem y con el que está contando, según las encuestas, Javier Milei. Ahora, lo que no se dice son los efectos de mediano plazo y de largo plazo de esas reformas de apertura económica, de importaciones indiscriminadas, de un tipo de cambio. Yo técnicamente no lo quiero definir como atrasado. Lo que está claro es que cuando hay muchos argentinos que viajan al exterior, evidentemente hay un consumo de dólares que lo que hacen es desequilibrar y que dejan en evidencia que hay un problema evidente en ese campo. Menem lo solucionó con estoquearse con dólares, con privatizaciones, con venta de activos, digamos, ¿no? Y Milei lo hizo con el blanqueo. Ahora, el paso siguiente es el endeudamiento. Por eso es tan importante lo que busca que en el acuerdo con el Fondo Monetario, porque es evidente que hay un problema ahí y que no solamente con la no emisión monetaria o con el ajuste económico, vos viste que en la apertura de sesiones hay algo que debe haber sido el primer presidente de la historia que hizo, que no anunció una sola obra pública. Yo no sé si se sostiene un país sin obra pública, digamos. ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Qué va a pasar con los empleos que se destruyen con importaciones que, además de demandar dólares, también destruyen empleo e industrias locales? Es decir, hay efectos, digámosle, positivos de estabilización de precios en el corto plazo, pero en el largo plazo o en el mediano plazo se van a ver unas consecuencias que van a ser las mismas que ya vivimos en la década del 90, ¿no? Poner una presión muy importante sobre el empleo, sobre la pauperización de los ingresos, y eso hay que ver qué sostenibilidad política tienen. O sea, la contracara, si querés, de compararlo con el gobierno de Menem, que se lo puede comparar en lo económico. Hoy tenemos una convertibilidad de 1 a 1000, antes era de 1 a 1, hoy es de 1 a 1000. Es la cuestión política, ¿no es cierto? Menem tenía una capacidad de pactos políticos y de acuerdos políticos que evidentemente Milei opta por el conflicto. Ahora vamos ahí. Lo que se me ocurre preguntarte es lo siguiente. Vos estás comparando Milei con Menem y decís tienen las mismas consecuencias. Ahora, si yo lo comparo con toda la etapa kirchnerista, te diría también tuvo las mismas consecuencias. Con una política totalmente distinta, también creció la pobreza, digamos, con Cristina. No, eso es discutible. Con Macri, con Alberto. Bueno, pero una cosa, el mismo kirchnerismo le reprocha a Alberto el deterioro del salario. No, pero son cosas totalmente diferentes, digamos, ¿no? Desde el 2003 al 2015 el empleo creció, creció la capacidad adquisitiva, el poder de compra de los argentinos y no es comparable con la situación, digamos, que quedó en los 90. Que genera niveles de pobreza. Si mirás la curva de pobreza, vos podés modificarla por los ingresos. Por eso creo que la inflación es un activo político. La inflación siempre es un activo político. O sea, eliminar la inflación o bajar la inflación es un activo político de los gobiernos que la llevan adelante.
El Porque tema es cuáles son los costos finalmente que se tienen cuando se aplican este tipo de programas. Digamos. Llámese tablita, llámese convertibilidad. Porque te quiero llevar a este tema. Llámese el Festival de Levax en la época, digamos, de Macri Caputo. Te llevo a este tema. Cuando empieza este gobierno, hay un texto de Cristina Kirchner, donde Cristina Kirchner, no Ricardo López Murphy, dice, bueno, el equilibrio fiscal habría que empezar a pensar. Sí, pero, habla de la seguridad, habla del el régimen laboral, etc. Entonces, la pregunta es, está bien, este gobierno amenaza con la situación social. ¿Al peronismo cómo lo encuentra el debate económico? Bueno, después de la experiencia que tuvo. A ver, la discusión sobre el equilibrio fiscal es un tema que el peronismo va a tener que abordar, que es qué es lo que se puede financiar desde el Estado. Lo que está claro es que no creo yo que la mayoría de la población argentina esté de acuerdo con eliminar las políticas públicas que se hacen desde el Estado. O sea, acá hay una discusión de eficiencia del Estado, de eficacia del Estado más que de eficiencia. ¿Por qué? Y porque se desarrollan políticas públicas que muchas veces no las percibe la población como positivas o que le ayuda a mejorar su calidad de vida. Ahora, entre eso y que no haya, como dije antes, ninguna obra pública hecha por el gobierno, por el Estado Nacional, que se ponga en desprecio todo lo que tiene que ver con lo público. Me parece que no es algo que esté valorado positivamente. Está tapado por el control de la inflación. La inflación siempre es un activo y es una cosa que el peronismo tiene que abordar. Yo no diría tanto de equilibrio fiscal, sino más bien hay que tener disciplina fiscal. O sea, tener capacidad de gastar y de generar los recursos para gastar y no hacer un financiamiento ficticio de ese gasto. Digamos, ¿no? Cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, decía el general Perón. Ahí hay un orden. La idea de orden es lo que el peronismo tiene que volver a abordar. El orden económico, el orden fiscal, para poder desarrollar las políticas públicas que el peronismo lleva en su agenda, que no tienen nada que ver con las que está implementando el gobierno de Javier Milei. Ahí está la diferencia. Vos decías, Milei, Menem era la estrategia de Menem, el método de Menem era el acuerdo, el método de Milei es el conflicto. ¿Cuánto de acuerdo y cuánto de conflicto tiene que tener la política? Bueno, son dos métodos de acumulación de poder. ¿Cuánto se sostiene el conflicto? Es la pregunta. Porque el acuerdo, cuando yo me refería al método, digamos, de la presidencia de Menem, él llega a la primera presidencia por un acuerdo hacia la interna del peronismo, que es acordar con Cafiero cómo se resolvía la fórmula presidencial, que fue con una interna. Eso le abre las puertas de la primera presidencia. Y de la segunda presidencia es un pacto con Alfonsín, el famoso Pacto de Olivos. Entonces, del acuerdo puede construir poder. Del conflicto, yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana. En algún momento, estar permanentemente corriendo la vara del orden institucional, bueno, te lleva a tener un conflicto cuando estés en baja en la consideración popular. Digamos. Tenés que tener muchísimo apoyo social y reflejado en apoyo electoral para poder sostener este nivel de enfrentamiento con todas las fuerzas políticas. Vos pensás que no hay acuerdo con ninguna de las fuerzas. Menem lo incorporó a la UCD, lo puso al Sogaray y le dio la Aeroisla, ¿no? Es un chiste, le dio a María Julia el peso de las privatizaciones. O sea, a la UCD, que era una fuerza que se le anexaba, la incorporó, le dio lugares en el gobierno. Milei no lo hace ni con el PRO, ¿no? Está en conflicto permanente con ese tema. Ahora, me interesa un aspecto del discurso de Milei, ver cómo lo ves vos. Vos sos alguien de la política, sos alguien que te criaste, entraste a militar en política de muy chico. Cuando él habla de la casta, cuando impugna a la clase política como clase, ¿vos crees que tiene argumentos a favor para hacerlo? ¿Vos crees que
eso debería interpelar a la clase política con algún tipo de autocrítica o que es, un enfoque ideológico malsano impugnar a la política de esa manera? ¿Vos cómo te sentís cuando él instala esa idea? No, yo creo que lo hace por una cuestión de marketing. Cínica. Cínica. Por una cuestión de señalar y de ponerse afuera de esa situación. ¿Y cuán afuera está? Política que le dio argumentos a la sociedad. Pero digo, el fenómeno Milei no nace de un repollo. Es hija de dos frustraciones de dos gobiernos consecutivos de diferente signo político, que fue nuestro gobierno y el gobierno de Macri, digamos. La lógica del país, que se dividía por kirchnerismo, antikirchnerismo, de peronismo, antiperonismo, bueno, los últimos dos gobiernos no le dieron ningún resultado, ni del antikirchnerismo, antiperonismo, ni del peronismo, kirchnerismo. Entonces, ese es el problema, que Milei tiene argumentos sólidos para sostener esa pelea contra la casta y poner, bueno, todo este sector es el que no solucionó los problemas de la Argentina y los vengo a solucionar yo. Yo que creo que no los va a solucionar, que va a dejar un costo muy alto y que ahí es donde la política, y en especial lo que me preocupa a mí, que es el peronismo, cómo construye una alternativa para ofrecerle a la sociedad en el momento en que se dé cuenta de que no alcanza con solamente estabilizar la cuestión de los precios, que un país es muchísimo más que la estabilización de los precios. Pero para eso el peronismo va a tener que construir una alternativa. No alcanza con ser oposición. Oposición es cualquiera. Cualquiera puede oponerse, puede estar en contra. Desde la izquierda, que no tiene capacidad de gobierno, no es el caso del peronismo. El peronismo lo que tiene que hacer es demostrar ser alternativa. Y para ser alternativa tiene que poner un programa económico, un programa político que se llevará a cabo y que la sociedad vuelva a confiar. Es para lograr eso, y ahora te quiero llevar a una operación concreta en la que entiendo estás vos, que es en la capital federal. Para lograr eso, ¿es imprescindible un proceso de renovación interno, es decir, una discusión con el kirchnerismo o no? Mira, yo creo que sobre la base del expulsar o segmentar los votos, no vamos a lograr tener... Porque la gente no entiende esa diferenciación. Esto que explicaba vos antes, ¿qué diferencia hay entre el programa que puede ofrecer Cristina o el que puede ofrecer Kicillof? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay alguien que esté pensando en que el Estado no es el factor ordenador social y económico de la Argentina, que es lo que piensa el peronismo? La verdad que no hay esa diferencia. Sí me parece que tiene que haber una forma de plantear las cosas y un contenido que hay que revisar, porque si vamos con las mismas fórmulas en la cual perdimos las elecciones, evidentemente no entendimos que a eso se le dijo que no. Entonces yo creo que sí, que tiene que haber una discusión de cómo se representa esa alternativa, cómo se construye esa alternativa. Vos estás impulsando en la capital una oferta, digamos, novedosa, alrededor de la figura de Santoro, que es alguien que uno identifica, te lo digo un poco irónicamente y no tanto, casi más con el radicalismo que con el peronismo. Una especie de peronista alfonsinista. ¿Hasta dónde eso es una reducción a escala de lo que vos pensás para todo el peronismo? ¿Hasta dónde vos estás pensando un fenómeno totalmente local, tipo cordobés? ¿Qué significa eso en la política porteña hoy? ¿Qué ves en la política porteña? ¿Qué ves en la relación entre el PRO y la Libertad Avanza? Contanos un poco de eso, porque desde que Jorge Macri decide adelantar la elección, se produjo lo contrario de lo que pretendía, me parece, que es que todos los focos se posaron en la capital federal. Hoy tiene un significado enorme lo que está pasando en la capital para toda la política nacional. Te quiero decir, todavía no entiendo por qué adelantó las elecciones. O sea, yo creo que nos da una oportunidad de discutir los temas locales y de discutir ¿No lo entendés en relación con los intereses de él? No lo entiendo en relación a los intereses de él. Supongo que tiene que ver con la discusión de si van aliados o no con la Libertad Avanza, digamos, de cómo resiste la sumisión hacia la Libertad Avanza. Pero lo cierto es que lo que se va a discutir es su gobierno. Y lo que está pasando, que en el 27 se van a cumplir 20 años, que es un ciclo agotado el del PRO en el gobierno de la ciudad. Se nota, se percibe, no genera nuevas expectativas. Vos imaginate la estabilidad
política solo del gabinete porteño. En el gobierno de Macri tuvo 8 años al mismo jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta tuvo 8 años al mismo jefe de gabinete, que fue Felipe Miguel. Ya cambió de jefe de gabinete Jorge Macri, ya cambió de ministro de Seguridad. Es evidente que no da pie con bola. ¿Es el PRO o Jorge Macri el problema? ¿Cuánto de PRO y cuánto de Jorge Macri? No, yo creo que es... El PRO tiene el problema de que del centro hacia la derecha, hacia el no peronismo, antiperonismo, hay otro que ocupa la escena, que es Milei. Entonces ahí tiene que ver cómo hace para subsistir. Hay algunos dirigentes que ya tienen decidido, digamos, ¿no?, irse con la Libertad Avanza, y otros que dicen, bueno, no, hay que sostener el PRO como un partido que andá a saber qué es lo que representa en este momento. Yo creo que, fíjate vos, Mauricio Macri es el presidente del PRO. Tuvo 2 candidatos presidenciales en la interna, en las PASO del año de hace 2 años. Uno fue Patricia Bullrich, el otro Horacio Rodríguez Larreta. Ambos hoy están fuera del esquema del PRO, o por lo menos no se le entiende muy bien a Horacio qué es lo que está haciendo. ¿En qué sentido? Bueno, porque dijo que iba a ser candidato no sabe a qué y no sabe por qué partido. Y que aparte iba... Sos malo, ¿eh? No, yo le tengo una alta consideración a Horacio. Lo que pasa... bueno, me hace bien aclararlo. No, pero vamos a... Bueno, eso es lo que salió a decir, que la política se dividía entre los que tenían poder y los que no tenían poder. Si te sonaba el teléfono o no te sonaba el teléfono. Es raro convocar a un proyecto en la política a partir de si me suena o no me suena el teléfono, el poder o no el poder que yo tengo. ¿A quién le puede importar? Pero bueno, no importa. Lo que digo es, creo que el PRO está en un proceso sin expectativas a la sociedad porteña y que eso al peronismo... ¿Qué supones que significa? Un agotamiento, un proyecto ¿Que pierde? A ver, yo no soy gurú y menos encuestador. Lo que te digo es que objetivamente está pasando ese proceso. Y al peronismo se le abre una oportunidad. ¿Cuál es? Que es crear el frente necesario para hacer el reemplazo y la alternativa de este proyecto que está terminando. Y más, porque la ciudad de Buenos Aires tiene historia de ser contrapoder. ¿Qué quiero decir? Cuando el menemismo tenía el poder en la Argentina nacional, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se votó, se creó la alianza, digamos. Fue jefe de gobierno de la Rúa y Aníbal Ibarra. Cuando el peronismo tuvo el poder con Néstor y Cristina Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, en cambio, votó al PRO. Quiero decir con esto que la ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad... ¿Qué características debería tener ese peronismo para ocupar ese lugar que vos decís? Bueno, interpelar a los porteños desde otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que le importe muchas de las cosas que le importan a los porteños y que el peronismo siempre en la ciudad de Buenos Aires relegó por tener un discurso estrictamente nacional, que es un discurso local, de los temas de la buena gestión, de la buena administración, de ser amplios en la convocatoria, de no ser excluyentes, de no poner por delante la cuestión ideológica del peronismo, sino un frente social, cultural, político mucho más amplio de lo que puede ser o lo que fue hasta ahora la oferta del peronismo. Por eso creo que Leandro Santoro es una figura central, porque además de tener características personales, de trabajar la ciudad, de caminarla, de estar encima de los temas, de hablar y de no haberse borrado, ¿no? Cuando arrancó el gobierno de Milei, salió a poner la cara y a decir estos cantos de sirena de hoy son problemas para mañana y que hay que oponerse desde el primer día. Lo hizo nacionalmente, pero también lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Y lo estamos haciendo y advirtiendo que el gobierno de la ciudad está yendo por un muy mal camino y que hay que recrear un frente mucho más amplio del que nosotros podemos ofrecer, convocar a todos los que estén en contra de la Libertad Avanza y del PRO en la ciudad, nacional y en la ciudad. ¿Vos estás hablando, por ejemplo, de Lustó? Pero que tenga proyecto. En el 27 yo creo que tenemos que ampliarnos a todos los sectores que estén en contra de esos gobiernos, pero además tener una propuesta propia de cómo vamos a administrar la ciudad de Buenos Aires y cómo la vamos a hacer de vuelta a Buenos Aires, no una intendencia, sino una gobernación y con, digamos, la trascendencia que tiene la ciudad en el contexto internacional, en el contexto de Latinoamérica. Última pregunta. Te llevo de nuevo al comienzo, porque me interesa mucho escucharte en este punto.
¿Cómo son las relaciones entre el peronismo y la Libertad Avanza? No te pregunto solamente las relaciones de la burocracia política, de dirigentes con dirigentes. Me interesa primero lo electoral, hasta dónde la Libertad Avanza tiene o puede aspirar a tener una base experonista y ser algo distinto, ser algo, vamos a ponerlo en términos clásicos, menos gorila. Y hasta dónde hay vínculos, eso sí, entre dirigentes, hasta dónde negocia o no negocia, porque está lleno de versiones de todo tipo. Empezamos por lo segundo. Sí. Hay un problema de agenda. Por ejemplo, el gobierno tiene una agenda que es totalmente diferente a la del peronismo. Con lo cual, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, votar en contra del RIGI, de digamos, las reformas digamos, de desregulaciones que permanentemente saca, ¿cómo le dice Milei? El coloso. Coloso a Sturzenegger. Coloso por el gran quilombo que nos dejó, digamos, cuando fue presidente del Banco Central o cuando fue viceministro de Caballo. Pero es coloso en desregular. Imagínate que ahora desreguló que se puede exportar ganado en pie. Nadie le dice cuánto va a costar la carne de los argentinos en la mesa de los argentinos. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es, las agendas son tan divergentes. No son convergentes, son convergentes con el PRO, con una parte del radicalismo, por eso hay una oposición amigable y lo que le dicen una oposición dura. La verdad que el peronismo no es una oposición dura, es lo que es la columna del peronismo, la columna ideológica, el corpus ideológico del peronismo, no tiene nada que ver con la columna y el corpus ideológico libertario. Entonces, no hay posibilidad de diálogo de te acompaño en una ley, no te acompaño en otra ley. La verdad que en eso no hay divergencia. Y en la cuestión institucional tampoco, no hay posibilidad porque lo que quiere el gobierno nacional es imponer. Y quiere imponer cuestiones. Mirá, la auditoría está vacante. Hace un año las representantes de la Cámara de Diputados porque no hay acuerdo. No hay acuerdo tampoco en los jueces de la Corte. No hay acuerdo con el Procurador General. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una negociación. Hay una pretensa imposición. Y el peronismo, suponés que en tanto interés del tiene gobierno de imponer a los jueces de la Corte, al hijo de García Mansilla, nunca habría una negociación, supongamos, bajar a uno de los dos por una mujer o negociar la procuración de la Procuraduría General de la Nación? ¿Cómo interpretas ese juego? Entiendo que ven que sería un gesto de debilidad. Ahora, es medio extraño esto de ir contra la casta, pero el sistema institucional no es la casta, la Constitución Nacional no es la casta. La designación de jueces en la Corte es un trámite llamado constitucionalmente complejo. Es un poder ejecutivo que propone y 2/3 de los presentes del Senado que le prestan el acuerdo. Si la fuerza que tiene la llave esos 2/3, que tiene la representación bien ganada en las 23 provincias de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 34 senadores, no te pones a hacer un acuerdo con esa fuerza política, arriba de la mesa, transparente, que tiene que ver con qué candidato puede pasar o puede tener el acuerdo, qué candidato no puede pasar el acuerdo. Y lo decidís vos solo o vos con un juez de la Corte, una situación institucional rarísima, y se pretende que esos 34 acompañen esa propuesta, es raro institucionalmente hablando. Volvamos a lo electoral, de la pregunta que te hice. Y con respecto a lo electoral, es decir, lo que vos estás preguntando es, el gobierno sí. se quiere quedar con una... Bueno, esta cosa de... no si se quiere quedar más... Neoliberalismo popular que quiere tener Milei, puede tener una porción de electorado... La pregunta que te quiero hacer en el fondo es si empieza a haber pobres que ya no votan peronismo. Y el gobierno aprovecha eso, o Milei aprovecha eso. Bueno, que todos los pobres voten peronismo, que toda la clase media vote radicalismo, eso es un esquema... Obviamente que no es tan así, pero en general los pobres han votado siempre. Las clases populares, digamos, de clase media baja para abajo, el peronismo ha sido casi monopólico en ese terreno. Los interpela siempre, sí, mayoritariamente, sí, el peronismo. Sí. A ver, está claro que en el componente de Milei hay un componente, sobre todo en los jóvenes, un componente popular. ¿No? Digo, no, sacó en la primera vuelta un 30%. Después es antiperonismo en la segunda vuelta que llega al 56%. Pero hay un componente, digamos, de exvotantes jóvenes peronistas. Bueno, es una cuestión también de expectativas, ¿no? Hay que ver al rengo, hay que verlo caminar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ver qué de esas expectativas le va a cumplir el gobierno. Si la expectativa
¿Es solo la baja de la inflación, como yo creo que es lo que está demostrando? Bueno, primer punto, va a necesitar muchísimos dólares para sostener es muy caro la tablita, la convertibilidad y este programa económico. Es muy caro en dólares. Si lo puede sostener, va a tener un consenso social a partir de esa situación de resolver ese conflicto. Pero después es muchísimas más cosas el gobierno. Y después eso se agota. Le pasó claramente también, haciendo historia y volviendo al tema de Menem, le pasó también a Menem. Después empiezan a perder las elecciones. No es tan fácil sostener solo con la baja de la inflación un gobierno. Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Interesantísimo, gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de cosas que están pasando en este momento, concretamente la crisis en la política de seguridad del gobierno porteño, la salida de Waldo Wolf, el recambio ahí, y Daniel Vilota, que nos va a llevar desde el romance Pichirilo, Jessica Sirio, a los problemas de negocios raros con las criptomonedas. Ya volvemos.